Hola, hola, bienvenidos una vez más a un video nuevo. Esta vez en La Mirada de SK les traigo la reseña de Un Cuento Perfecto, una novela romántica de Elizabeth Benavent. Como pueden ver, es bastante extensa, como nos tiene acostumbrados. Y en esta oportunidad me pasó algo curioso que me recordó mientras estaba leyendo, me teletransporté a mi adolescencia cuando leía las novelas de Corín Tellado, la famosísima española Corín Tellado. No sé, o sea, no lo relacioné con una novela en particular, sino que me dio ese mood de regresar a la adolescencia, de hogar quizás, porque era algo que acostumbraba a hacer, leer los relatos que venían en las revistas de vanidades en casa de mi abuela cuando era más joven, mucho más niña, podríamos decir. Entonces, eso fue un punto a favor de este libro, como que me recordó, pero no por la historia en particular, sino algo en la forma de escribir me teletransportó a ese momento. Aparte de eso, no es de mis libros favoritos. Vamos a empezar por ahí. Como que no conecté tanto con la historia de Elizabeth Benavent. Hay dos libros que sí me gustaron mucho, que fue Seremos Recuerdos y Cómo no escribí nuestra historia. Pero en esta oportunidad, Un Cuento Perfecto. A ver, voy a hacer spoiler, así que si no has leído el libro, puedes pausar en este momento y regresar cuando ya lo hayas revisado. Pero en mi caso, no conecté con la historia porque al principio era como un lugar común de la chica rica, como la dama y el vagabundo. La chica rica con dinero que tiene la vida resuelta, pero igual siente que las cosas no encajan en su mundo, porque bueno, tener el dinero no asegura que tienes el camino emocional quizá resuelto. Entonces ahí se plantean como los temas de que no tenía una buena relación con su madre, como que siempre se le había exigido ciertas cosas, no lograba destacar, era lo que ella sentía, a diferencia de sus hermanas, como en la apariencia física, era algo muy determinante para ella sentirse parte de algo, fue lo que me transmitió. Y al no sentirse parte de, entonces estaba como, estoy buscando mi lugar, no lo encuentro. Es como que algo que se ha hablado mucho. Y sinceramente, como no tengo la pasta que tiene ella, probablemente no me pude relacionar con ese aspecto. Entiendo la parte de buscarte, de saber qué vas a hacer con tu vida, tal. Siento que eso lo pasamos todos sin tener en cuenta la parte económica, pero el hecho de que para ella eso era como un problema adicional, yo no lo entendí. Por otra parte, entonces tenemos al vagabundo, al muchacho que terminó en una posición, no voy a decir deplorable, porque no es deplorable, es como dejadez. Terminó como con dejadez, gracias a la dejadez y a la desidia podría ser, o a esperar que otros tomaran decisiones por ellos. Creo que ese fue para mí el punto que rescato de toda la trama, y que estas personas, los dos por separado, habían llegado a ciertos puntos en su vida por permitir que otros tomaran decisiones por ellos. Y hay algo interesante al final del libro donde se muestra que las cosas externas van a pasar de todas maneras y va a depender de ti cómo las vas a afrontar o si vas a sacar provecho o no de ellas, precisamente de las decisiones que vas a tomar. Si tú vas a tomar la decisión de irte por aquí, irte por allá, aprovechar o no una oportunidad, que era lo que ellos no estaban haciendo antes. Era como cuando tú decides meterle cabeza al camino que estás recorriendo y con intención decir, bueno, esto, voy a hacer esto, voy a tomar por aquí, voy a tomar por allá, puedes utilizar las oportunidades de otra manera. Creo que eso fue como lo que rescaté de todo el tema, porque me costó relacionarme con el hecho, o sea, como si fuese una historia real, algo así, con el hecho de que me voy de viaje 2 semanas, una persona que conocí hace 2 semanas, con todos los gastos pagos, no sé qué, claro, eso es como que el dinero está como herramienta para decir, ok, si no tuvieses que preocuparte por el dinero, ¿qué harías? ¿Cómo resolverías esta situación de tu vida? Eso fue como la parte en la que siento que ayudó el dinero, como ese aceite del engranaje de la trama. Entonces, también por esa parte,
Es como difícil para uno, un ser normal, relacionarse con esa forma de buscarte, porque no todos tienen la posibilidad de decir, mañana me voy a ir a Mykonos, a Santorini, a Japón, a donde sea, a encontrarme. Difícil, difícilmente. Pero lo que siento que sí, la conclusión a la que llegaron los dos personajes, después de todo este proceso de tratar de encontrarse o de ver qué es lo que querían hacer, era parar el hecho de que otras personas tomen decisiones por mí, o que era algo que le pasaba a la protagonista, a Margot, el hecho de guiar mi vida según lo que las demás personas esperan, o tratando de demostrarle a las otras personas que estoy capacitada o que soy suficientemente hábil por lo que ellos esperan de mí. Porque era el caso de Margot, por ejemplo, en el trabajo, ella se esforzó y era competente y se sentía muy cómoda allí porque había logrado como el dominio de lo que se esperaba de ella. Pero en realidad era eso lo que ella quería hacer, era eso lo que a ella le apasionaba. Hay una parte en la que ella dice, voy a montar una librería, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer no sé qué más. Y era como, ok, esto me gusta, esto lo domino, pero el ambiente como que no es el que yo esperaría porque tengo gente que me exige, tengo gente que espera, tengo esto que ta, ta, ta. Entonces voy a abrir camino por otro lado. Y recibió un consejo muy sabio de su asistente personal, que decía como que ya va, una cosa a la vez, porque esa es la otra situación, cuando empezamos a tomar decisiones, entonces queremos tomar todas las decisiones a la vez y hay que esperar, ver, tomas una, ves cómo se desarrollan las cosas, vas con la siguiente y así poco a poco vas avanzando en ese camino. Pero entonces cuando ella tuvo esta adrenalina de tomar las riendas de su vida y decidir voy a hacer esto y obtener resultados positivos, ahí le dio como el subidón y dijo voy a, ya va, un segundo. Eso por el lado de Margot y por el lado de David, que es el otro protagonista de esta historia, pues también como que estaba en un punto en el que había estado tomando decisiones, primero, a diferencia de Margot, no por exigencias de otros, sino por pánico de él mismo, de cómo iba a terminar, como si tomo este camino, ¿cómo termina? Siento que ahí hubo una parte que me hubiese gustado mucho tener más detalles, porque dice que David había dejado la universidad, que estaba estudiando humanidades, pero no más de eso. Entonces, como que dejó la universidad porque no iba a conseguir trabajo, que es algo que nos han dicho mucho sobre la carrera de humanidades, como que estudiar humanidades es prácticamente perder el tiempo porque casi no vas a poder conseguir un espacio en el mundo laboral, porque es muy complicado, es muy competitivo, no pagan bien. Es como esa historia que nos vienen repitiendo hace tiempo y que sinceramente en el siglo XXI, que estamos en el 2026, hemos visto, o de otra manera, la generación Z está demostrando que esa historia que nos dieron a los millennials de que consigue un buen trabajo y vas a ser estable y tal, no están así y están tomando otro camino. Entonces, por eso hoy vemos el auge de oficios, hoy vemos cómo aprovechar esas carreras de humanidades de otra manera que no necesariamente son como los caminos habituales. Entonces, por eso siento que ahí, en esa parte del argumento de la historia, me hubiese gustado entender un poco más el desarrollo, que no hubiese sido como la historia típica común de que no, es que estudio humanidades y no tengo carrera, no tengo futuro en ese ámbito. Pero igual, David estaba tomando como estas decisiones por el miedo a cómo iba a resultar al final y también pendiente de si las otras personas que le rodeaban le iban a ayudar a decidir, porque por ejemplo hay una parte que decía que se había ido de la habitación donde estaba y estaba compartiendo con unos compañeros, esperando que otra persona le dijera, bueno, vamos a irnos a vivir juntos y tal. Entonces es como que tenía su vida en pausa hasta que las otras personas decidieran si daban un paso o no. Entonces cuando David finalmente decide tomar las riendas de su vida, em, se da cuenta que no, o sea, se da cuenta que dejó pasar oportunidades por estar esperando por los demás. Entonces allí también en el final curioso que tenemos en el libro, él puede
como mirar esos o evaluar esos escenarios de qué pasa si aprovecho estas oportunidades o qué pasa si converso con la persona con la que estoy planteando este proyecto y no espero pasivamente a que tome decisiones, sino conversamos y llegamos a alguna conclusión. El libro en algún momento me dio la vibra de La La Land, como que me recordó esa situación de la película en la que tú dices, ok, tenemos este escenario, pero ¿qué pasaría si por un momento nos planteamos este otro escenario? Y por eso menciono lo de las decisiones, porque en la película se ve que el tema de cómo las dos personas afrontan la situación tiene que ver con el resultado que van a obtener. Porque pueden los factores externos ser los mismos, pero la forma como las personas deciden afrontar ese escenario va a variar dependiendo de si conversan, si no conversan, si se comunican, si llegan a acuerdos. Y lo chévere de Un Cuento Perfecto es que al principio te plantea una situación de cuento de hadas prácticamente, pero que no era lo que esta persona quería para su vida. Y luego, cuando te dicen, bueno, esto fue lo que decidimos, no fue un cuento de hadas, porque los cuentos de hadas terminan en y vivieron felices para siempre. Te dicen, mira, hay situaciones complejas, evidentemente, porque tenemos situaciones de vida diferentes, tenemos ciclos vitales en algún momento disparejos, pero con acuerdos y con comunicación y tal, se obtienen resultados que valen la alegría, ¿no? Es decir, valen la pena, pero valen todos los obstáculos y todos los esfuerzos y todo lo que se está haciendo, valen la alegría, porque lo que estás obteniendo es esa relación satisfactoria entre las dos personas que se aman, que están construyendo un futuro juntos, que X y Z, vale la alegría. Entonces, este libro, yo le doy un 3.5. ¿Por qué? Sentí que era muy largo, a las pruebas me remito, para la historia que me estaba contando. Eh, Hubo cosas que, como dije al principio, sentí un poco irreales, como que no conecté con ellas. Sin embargo, se leyó bastante rápido. Y me dio este sentimiento de hogar. Esto evidentemente es algo muy, muy, muy personal y subjetivo. No a todo el mundo le puede generar lo mismo, pero por mi historia a mí me generó eso y por eso valoro con un 3.5, o sea, le doy un poquito más de lo que le hubiese dado si no hubiese pasado eso. No sé qué tal, si ya tú lo leíste, qué te parece a ti la escritura de Elizabeth Benavent y si te gustó particularmente Un Cuento Perfecto. Yo, como les dije, no conecté tanto con la situación de la chica, pero sí en la trama estuvo este tema de las decisiones que me pareció bastante apropiado para, no digamos solventar el problema, sino para mostrar cómo nuestras decisiones van moldeando el camino, que no siempre, a veces estamos como esperando cuando pase esto, cuando pase aquello, o respondiendo a estímulos externos, bien sea de nuestra familia, del trabajo, de X, y pues hay que tomar las riendas de la vida, hay que tomar el toro por los cuernos y enfrentar las situaciones. Esa fue la mirada de CK sobre Un Cuento Perfecto. Te espero en otro video para que podamos conversar, conversar de la siguiente reseña de otro libro o de lo que venga. Bye.